Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en el dial, sino también en www.marielatv.com, en nuestro canal YouTube Mariela TV, donde se suben nuestras entrevistas eh, todos los días a horarios de la tarde. Hoy es día lunes 20 de noviembre, son las 8 de la mañana y 10 minutos. Para nosotros siempre es un placer recibirlos en este horario de análisis. Los lunes, como ustedes saben, toca análisis en política. Y ya llevamos, esta sería ya nuestra segunda semana que no tocamos tema nacional. Y qué felicidad, no, porque el tema nacional es tan, digamos, tan espeso y tan envenenado. Y bueno, pacto por aquí, pacto por allá, que está bien pactar, que está mal pactar. Bueno, ya tocará, digamos, tragar ese tema la próxima semana, pero bueno, tenemos una semana más de vacaciones. ¿Y por qué vacaciones? Porque cuando se habla de tema internacional, se puede hablar con toda la libertad del mundo. Y el tema que vamos a tocar, por supuesto, no sería menos el tema más rimbombante o la noticia más relevante del mundo de la política, al menos hispanohablante en el momento, que es la victoria de Javier Milei, la gran victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina contra su contrincante Sergio Massa. Para los que no sepan, Javier Milei es un representante, primero de su partido La Libertad Avanza, que es un partido de derecha, de economía liberal, de Estado limitado, se podría decir, mientras que Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Argentina, perdió bueno, Sergio Massa, un político profesional, estuvo con el kirchnerismo, se fue del kirchnerismo, después regresó, bueno, este tipo de políticos que buscan, en mi opinión, cualquier tipo de partido, de tren para llegar al poder, a pesar de que ayer en su discurso de derrota, muy respetablemente, no cedió, pero digamos aceptó la derrota y reconoció a Javier Milei como presidente de la Argentina. Vamos a poner los resultados antes de presentar a mi invitado. Son los últimos resultados, Emil, la última imagen que te mandé. Javier Milei no solamente ganó, en mi opinión, sino que arrasó en comparación a lo que decían las encuestas hace 2 semanas. De hecho, las encuestas hace 2 semanas podían a Massa ligeramente favorito por 1 o 2 puntos. ¿Y cuál es, digamos, cuál era la disyuntiva en esa época en la Argentina cuando nos enteramos que Massa pasa a la segunda vuelta con Milei? Primero se esperaba que Milei pase a la primera vuelta, a la segunda vuelta, siendo ganador de la primera vuelta. No fue el caso. Massa gana la primera vuelta con 36%, Milei se queda con 30%, que fue el mismo porcentaje que sacan las del Paso. Una semanita después sacan las primeras encuestas y Massa está como favorito. ¿Y cuál era, insisto, valga la redundancia, la disyuntiva? El miedo del continuismo y el voto de indignación y el miedo a la pérdida de la democracia y el voto, pues, anti-kirchnerista. Exactamente eso era lo que se enfrentaba. Parecía hace 2 semanas que el voto de la defensa a la democracia, como así, digamos, construyó el relato el masismo y el izquierdismo en la Argentina, no prevaleció, sino que el voto de indignación y el voto por el cambio prevaleció con creces. Milei sacó 56%, acento promedios, es el presidente más votado de la historia de Argentina, cabe recalcar, de la historia de la Argentina. Después vamos a repasar esos números y Massa quedó rezagado, sacó 10 millones de votos en primera vuelta, 9 y pico, y se quedó en 11 y pico, no sacó mucho el pobre, no logró movilizar a la gente que hubiese votado por él. Estamos con Esteban Santos, analista internacional, para conversar esto. Esteban, querido, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido a Radio Fuego. Cuéntame tus primeras sensaciones. Hola Ricardo, el placer es todo mío, un placer y un gusto en verdad estar en este espacio. Bueno, creo que lo has dicho bien, la Argentina creo que no le gusta el centro, la Argentina no le gusta nada medias, o nos vamos a la extrema izquierda o nos vamos ahora a la extrema derecha. La Argentina es un país que a comienzos de siglo pasó de ser, como es parte del discurso de Milei, uno de los países más prósperos del mundo a encabezar las listas en contra el día de hoy. La Argentina empezó con un Javier Milei que mencionaba su partido Libertad Avanza, pero su partido no existe, es un partido nuevo, es un outsider, es alguien que hace no llegaba ni a 2 años, era nada más que un analista que empezaba a aparecer mucho en medios, no más que eso. Y su discurso, creo,
explosivo, pero sobre Ajá. todo estas ideas del que se vayan todos, estas ideas radicales de no podemos más con esta hiperinflación y la idea radical y su, creo que la punta de lanza, que fue la dolarización, creo que ha Ujú, sido lo que más empezó a llamar la atención. Y entonces ahí empieza a dispararse algo en la Argentina, porque la Argentina es todo gobernada más de 2 décadas por el kirchnerismo, por el peronismo. Y la Argentina es un país que le vota a Mauricio Macri para acabar ujú, con la era Kirchner y luego le vota a Kirchner para acabar con la era Macri. Y ahora ujú. tenemos a este tercer personaje que básicamente dice quememos todo. No puede haber un banco central, no podemos tener 18 ministerios, vamos a reducirlos a menos de 8. Y Ujú. sobre todo este discurso mal hablado, muy alto de tono, en torno a zurdos tales y cuales, pero se les acabó un poco la colada. Bueno, vamos a ver. Y yo te concluyo diciendo esta primera parte, porque Ujú, una cosa es lo que tú puedes proponer, pero otra ujú. cosa es cuando ya te toca gobernar. Fíjate cómo le fue al profesor Castillo en Perú. ¿Cómo le fue sin Claro. irnos muy lejos a Guillermo Lazo? ¿Cómo le está yendo a Petro en este momento en Colombia? A Boric en Chile, cuando todos ellos dijeron que voy a intentar gobernar sin una asamblea opositora. Entonces, ¿cómo voy a quitar el Banco Central? ¿Cómo voy a Ujú, dolarizar? ¿Cómo voy a hacer todos estos cambios si es que claro. el peronismo, el kirchnerismo, sigue siendo la principal fuerza opositora? Así es. Y algo que me parece impresionante, Esteban, sobre lo que tú dices, es que, y eso es lo primero que quiero comentar, porque Milei es presidente, así que ya no hablamos de un candidato, sino que hablamos de un presidente electo que de hecho va a tomar posesión, si no me equivoco, es el 10 de diciembre, 14 de diciembre, a mediados de diciembre, así que no es que faltan 2 meses y 2 meses y medio, no, 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 ya está trabajando en este momento. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que yo creo que la gente en el espectro del espectro político argentino, que no está muy empapada, no sabe, es que Milei habla mucho de la casta y de los políticos de siempre y de esto y de lo otro y de ta, ta, ta. Y si tú lo escuchas, parece que él va a traer a 500 personas completamente nuevas y que nada tengan que ver con el aparato público a formar parte de su gobierno, cosa que no es cierto. Es más, voy a citar, hay una periodista argentina que se llama Viviana Canosa, que lo ha criticado mucho a Milei, que lo quería mucho en un principio y le daba muchas entrevistas. Ella es una periodista en La Nación, una periodista que yo admiro mucho, para qué les voy a mentir, me parece muy incisiva y muy bien informada. Y ella menciona que Milei habla mucho de esto, parlotea de esto, pero digamos, al haberse aliado con Juntos por el Cambio para conseguir los votos del macrismo, tendrá que ceder ciertos ministerios, tendrá que ceder ciertos puestos públicos y por supuesto ya ha fichado para las intendencias de ciertas provincias, de su partido, etcétera, etcétera, políticos de siempre. De hecho, se habla quién podría ser su ministro de Economía, su ministro de tal y de cual. Y hablamos de gente que lleva muchísimo tiempo en la Argentina, digamos. ¿Cómo convive un candidato que utiliza este discurso en contra de la casta y después ya en el poder, digamos, se alimenta un poco de la casta? ¿Tiene sentido o estoy loco, Esteban? ¿Qué está pasando aquí? En una palabra, la realpolitik. Y empieza Claro, entonces, una cosa es, aquí en Quito, en la sierra, decimos una es con guitarra y otra es con charango, ¿no? Entonces, una claro. cosa es cuando yo estoy en la palestra, una cosa es el discurso, el soft power, yo puedo decir todo, pero otra es cuando me doy cuenta de, bueno, ahora ya tengo que gobernar. Y por eso te ponía los ejemplos de cómo les fue a los presidentes en la región que dijeron, yo no voy a gobernar con una asamblea o yo voy a gobernar solo, a ver cómo les ha ido a todos. Entonces, en el Ujú, caso puntual de Milei, él tuvo que entender que tenía que llegar no solo con Macri, sino que con Patricia Bullrich, que era la ujú. señora, sí, la candidata que dio, pues, que lo puso el expresidente Macri. Y ahí ya empiezan a ver unos primeros roces, ¿no? Porque, bueno, lo has dicho muy bien, yo creo que en la Argentina todos están esperanzados. Hoy día es vacaciones, feriado. El día de mañana hay que ver cómo empieza la cotización del dólar, porque todo es este escepticismo, todo este miedo, los mercados le estaban apostando a masa. Parecía que el continuismo era lo que querían. Y ahora lo que vos tienes, y hay que regresar a ver, insisto, a las 9 tipos de cotizaciones que tienes del peso con relación al dólar.
quién va a ser el ministro de Economía. Y ahí creo que ya vamos a poder tener una idea muy clara de hacia dónde van un poco las balas. Y creo el último comentario, Ricardo, que te puedo dar es que a mí me llama mucho la atención las nuevas generaciones, porque es el voto millennial, el voto centennial que finalmente le pone a Milei en el poder. A este, otra vez, al candidato outsider, al candidato a las nuevas ideas y al candidato de patear el tablero y que se acabe esto. Y lo que a mí me llama la atención no es solo un fenómeno en la Argentina, yo me atrevo a decir que en Latinoamérica y en gran parte del mundo, de nuevas generaciones que no tienen problema en escoger a líderes autoritarios a cambio de esta idea de sensación de seguridad, de paz, de estabilidad y de un progreso en lo económico. Entonces, tú ves como el presidente, yo qué sé, Bukele en El Salvador está teniendo esos índices de aprobación tan altos a cambio del estado de excepción que perpetuo casi que está viviendo en este momento El Salvador. Yo creo que la Argentina es un caso de estudio porque tienes una sociedad muy, muy libertaria, pero gana un presidente conservador en el tema aborto, en el tema matrimonio igualitario y lo quiere abolir. Y gana un presidente que no cree y es negacionista del cambio climático y que es un presidente negacionista en gran medida de todas las violaciones a los derechos humanos que se dieron en la dictadura militar en la Argentina. O sea, estamos topando, metiendo el dedo en la llaga. Y eso, Sí, un poco ponerlo finalmente en la palestra, ¿no? ¿Qué importa más? Esa memoria histórica, ese pasado y un poco lograr colectivamente estar en paz o entender que la Argentina hoy día está viviendo con un 142% de inflación interanual y así no se puede vivir y por lo tanto que venga alguien a ofrecernos cualquier otra cosa porque el día a día es ingobernable y por lo tanto veamos si es que con Milei podemos salir de esta hiperinflación y esta escalada de pobreza que está en este momento viviendo la Argentina. perfecto. Milei muy liberal, libertario, pero el verdadero Milei, al menos el que yo conozco desde el 2017, porque yo en 2017 nada más lo tenía como un analista económico de YouTube, que lo seguía porque me pareció interesante. Y él hablaba, por supuesto, en contra del aborto y del matrimonio igualitario y todo este tipo de cosas. Ahora se ha moderado un poco porque ya a las antípodas del poder ya tienes que parecer que eres un santo de todos y que quieres abrazar a todo el mundo. Tanto así que Milei dijo que el Papa Francisco era el maligno en la tierra. Increíble, o sea, por más que lo piense, de pensarlo a decirlo es una cosa, es otra cosa, ¿no? Y después tuvo que disculparse y decir que lo recibiría, etcétera, etcétera. Antes de ir al tema ¿por qué gana Milei? Yo te quiero preguntar, Esteban, sobre la reflexión que hiciste. ¿Por qué crees que los chicos, los jóvenes, que es cierto lo que dices, ahora les encanta votar más por estos candidatos, como digo, pseudo autoritarios y ya no les atrae tanto la idea de la democracia pacífica o del candidato que habla suave y que es medio poeta? Ahora los chicos, bueno, si el candidato tiene rifle, mejor. ¿Me cachas? Te doy dos reflexiones. La primera, yo me acuerdo hace algunos años y en efecto te puedo decir, Ricardo, soy millennial con las justas y sí, ya decirnos jóvenes, ya empiezo bajo todas las No te acabo de métricas. decir viejo al aire, Esteban. Claro, ya empiezo a dudar y tengo que tomar nota de esto. Y yo hablaba con un compañero del máster que le salió un contrato y se iba a vivir a los Emiratos Árabes. Yo le Ujú. decía, oye, ¿y ahora? Porque entiendo, el contrato es jugoso, es dinero, me alegro y celebro por ti, pero pensando aquí a futuro, tú te ves viviendo, formando una familia en un país así de autoritario, ¿en cuál democracia? Estás hablando de una dictadura sin más, de una monarquía y Ujú. con valores, insisto, occidentales, te digo, el tema de la mujer, salida. Y un poco lo que él me supo decir, sus reflexiones ya estando allá, fue que la sociedad, un poco eso, mientras estés así de bien socialmente, mientras tú puedas salir a la calle a la hora que tú quieras, mientras no te falte un plato de comida, un poco lo que pasa en política exterior, haga lo que usted quiera. Y es un poco la misma reflexión que me llamaba la atención, me daba un cuidador de una propiedad familiar que tenemos que él me decía, oiga, antes de trabajar con usted y un poco contándome las penurias que había pasado esta persona, pero me decía, a mí lo único que me interesa, porque yo no podría decirle que es esto de izquierda o de derechas o el tema gobernabilidad, a mí ni me interesa poder poner un plato de comida en la mesa de mi familia 3 veces al día. Ah, Y a cambio de eso, ¿qué estás dispuesto a ceder? ujú. Entonces, yo creo que Latinoamérica es un continente donde lamentablemente las democracias han sido muy, muy febles. No logramos consolidar un Estado de Derecho. Y entonces tú ves
y ahorita puedo jugar a Nostradamus sin ningún problema y decirte que todos los juicios en contra de la señora Kirchner se van a reactivar, no tengo dudas. Ujú. Cuando llega Macri, 13 juicios penales, ¿Y alguien puede dudar de que la señora Kirchner sea una perita en dulce? Que supuestamente por su ejercicio profesional como abogada, se ha pasado en la política toda su vida adulta y es la empresaria más grande que existe en el sur de la Argentina, en el Calafate. Ujú. Tú hacías mención a periodistas, La Nata, que es otro de los, el gordo La Nata, que es uno Sí, de el los gordo periodistas. Lanata, sí, Jorge. Él hizo justamente una investigación y se fue al Calafate y decía, oiga, ¿cómo el único hotel que siempre está repleto son los de Cristina, de acuerdo a las declaraciones a rentas? Y cuando entra y se da cuenta que no, los hoteles estaban medio vacíos y ahí podía dar fe de fraude fiscal y demás. Pero bueno, sale Macri, llega Cristina, anulados, se fueron todos los procesos. Y ahora estoy seguro que se van a volver a reactivar. ¿Qué te quiero decir con esto? El problema de la falta de institucionalidad y que no podamos tener los pesos y contrapesos. Pasa a Perú, pasa al Ecuador, pasa a Colombia. Y entonces, ¿qué termina pasando con el votante millennial centennial? No creo en mis instituciones. Y si no Ujú. creo en mis instituciones, yo creo otra vez en ese discurso del más gritón, en ese discurso de que quién se puede imponer. Y a eso pone una manzana podrida, que para mí es lo que está, por ejemplo, viviendo el Ecuador, que es el narcotráfico. Y el narcotráfico logró poner una cultura en donde en muchos sectores, y me atrevo, Ricardo, y aquí te devuelvo con una pregunta, porque creo que esto sobre todo pasa en la parte costera del Ecuador, en Ajá, donde tú ves el Lamborghini, tú ves el Carrazo, y no te importa de dónde llegó esa fortuna, siempre y claro. cuando, o sea, socialmente está aceptado eso. Y luego Ujú. se cae la persona, llega a las investigaciones y, ¿cómo puede ser? Cuando ya caes, bueno, pero mientras tienes el dinero, todo el mundo es amigo. Y socialmente puedes aceptar eso. Entonces, si tú aceptas eso, aceptas policías corruptos, aceptas militares corruptos, aceptas autoridades corruptos y para ti no es nada raro empezar a sobornar a un juez, a una autoridad, y eso es lo que carcome el tejido social. Conclusión, terminamos explotando en el estallido social y a quién quieres creer, bueno, pues que venga alguien a patear el tablero, si en el Ecuador en su momento dijimos, bueno, estamos tan mal que venga el loco a ver si con alguna locura, ¿qué más podemos estar? Y esas son las Ah, reflexiones que terminan poniendo lo que termino diciéndote, lo que decía Maquiavelo. Cada pueblo tiene el pueblo que se merece, cada gobernante, un pueblo tiene el gobernante que se merece. Y al ujú. final, es mucho mejor ser temido que ser amado, porque a quien amas le traicionas, a quien temes no. Y fíjate cómo la política latinoamericana sigue teniendo esos mismos apellidos, sin importar cuántas décadas siguen pasando y qué tanto cambio generacional ha habido. Por eso, para mí, es una de las respuestas de por qué llegan estos outsiders y terminan de la noche a la mañana siendo primeras planas, ¿no? Boric, lo mismo en Chile, lo mismo lo que le pasó a Castillo. Lazo, bueno, en su momento era outsider y ahora como entró se fue por las mismas. ¿Cómo puede ser Claro. que, en fin, o sea, no me quiero alargar en el análisis, pero toma nota y empezamos y terminamos con el mismo Bukele, ¿no? ¿Por qué Milei se impone de tal manera a más? O sea, estamos hablando, Milei ya es el candidato más votado de la historia de Argentina. Por supuesto, todos los años crece la demografía y muy pocas veces en los últimos años hubo segunda vuelta en la Argentina. Recordemos que el 2003 Kirchner iba a ir a la segunda vuelta con Menem, pero Menem se retracta, se va para atrás. De ahí Cristina en 2007 gana en primera vuelta, en 2011 gana en primera vuelta, en 2015 hubo balotaje. El 2015 ha sido el único momento en el siglo XXI que hubo balotaje en la Argentina en elecciones generales presidenciales de segunda vuelta. 2019 gana Alberto en primero y ahora Milei. Pero ¿por qué esta, y en mi opinión es goleada, y te digo que es goleada porque hace 2 semanas más estaba arriba? ¿Cómo remonta y golea este partido Milei? ¿Qué hace Massa mal y qué hace Milei bien para que ese miedo que existe de que la democracia y que la extrema derecha y todo esto se imponga ante pues el kirchnerismo de siempre, que al fin y al cabo, como dice la frase, mejor malo conocido que bueno por conocer? Bueno, Argentina optó por bueno por conocer con grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo es que llega un Milei? Y insisto, te doblo la apuesta y digo, ¿cómo es que llegan estos líderes que parecerían personas que uno dice, oye, si es que esto es a una empresa privada, ¿llegarían a tener un cargo siquiera medio dentro de esta empresa? Y la respuesta muchas veces es que no. ¿Cómo es que llegan tan alto
y hay toda una reflexión en relaciones internacionales de cómo casi que, y el perfil es casi psicópata de Ujú. personas que llegan a estos cargos de tan alta envergadura. Y entonces, hay algunas reflexiones, dos puntuales te las pongo. La primera, que las personas que realmente podrían hacer un cambio, las que tienen ese perfil, la preparación académica y las credenciales, pues no quieren hacerlo. Y no lo quieren hacer porque tienen un nombre, porque se pueden manchar y porque la política es sucia. Entonces, si yo Ujú. pregunto al centennial o al millennial, oiga, el político y miren el buen carro en el que estuvo, y todo el mundo decir, no, no me llama la atención. Y nadie puede creer, nadie se despeina al decir si es que esto fue mal habido. Más bien es la excepción, un político probo, honesto. Y entonces la gente de bien prefiere no meterse. Y entonces, ¿quién se mete? No, no se Y mete la nadie. segunda y última es Ujú. justamente en donde empieza todo. Yo me jacto de ser académico, Ricardo, y de estar en algunas universidades, no por el dinero en lo absoluto. Y Mm. yo estoy seguro que en el lado privado tendría una posibilidad mucho más grande en ese aspecto. Doy mucho de mi tiempo a eso por esta idea que yo creo que la única fórmula en la que si quieres cambiar esto, tu granito de arena, son espacios como los que estoy teniendo contigo en este momento, el lograr una reflexión, el lograr una educación. Y la educación, el problema es que no da votos a corto plazo. La educación más bien es lo contrario. Mm. El pan y circo es lo que se necesita y eso es lo que creen desde los romanos y muchos políticos populistas así lo han hecho. Entonces, el invertir en educación te toma 2, 3 generaciones y como eso no me va a dar votos, pues entonces yo prefiero hacer una piscina de olas. Y esa es la verdad. Sí, sí, Entonces, sí. creo, y por eso es que es un reflejo del tipo de sociedad que tenemos. Y ahora, ¿cómo empezamos a cambiar? Y te repito, y por eso te agradezco tanto el espacio, Ricardo, que creo que estos son parte de esos granos de arena, porque el que una persona nos esté escuchando de un tema de política exterior de otro país, bueno, eso ya quiere decir que por lo menos a usted le interesa lo que pueda pasar en una comunidad internacional y ver qué Claro. está pasando con nuestros vecinos para ver finalmente en lo que no querías hablar, de política interna, de cómo hacer para poder solventar nuestros propios problemas y entender que, oiga, aquí estamos en este barco todos. O vemos cómo salimos a flote de este barco o nos terminamos de hundir todos. Y esa es una reflexión final con la que dejo porque creo que todo empieza y termina con esa palabra que es la educación. Te quiero preguntar últimas dos, tres preguntas. La primera, ¿tú crees que a Milei, digamos, hay posibilidad que le vaya bien con todas las ideas que quiere aplicar, dolarización, todo este tipo de cosas? ¿O crees que, digamos, pasará como ha pasado con muchos gobiernos neoliberales en América Latina, que intentará hacer un cambio, verá que hay digamos, que hay una piedra en el zapato y pues a los 2 años terminará siendo tan odiado como es amado en este momento? Yo creo, Ricardo, que él va a tener que escoger sus batallas. Creo que Milei se abrió muchos frentes y él tuvo que mesurarse dentro de la campaña. Tú mencionabas bien de cómo le inclusive se le ocurrió irse en contra del Papa. Usted puede ser lo más agnóstico y ateo que quieras, pero si tú te vas en contra del Papa Francisco en la Argentina, vas a tener repercusiones y le dijiste Ya. enviado del maligno y el otro le respondió, cuidado con los falsos profetas. Bueno, Mm. mientras esto pasa, en contra de los zurdos, en contra de la casta, en contra del establishment. Bueno, usted va a tener que separar lo urgente de lo inmediato y Ujú. entonces enfocarse en entender que el argentino de calle, este furor, como bien lo mencionas, se va muy rápido. Se va muy rápido. Y si usted no me empieza a dar respuestas a cómo yo nos llego a fin de mes, pues entonces ese amor va a pasar a odio muy rápido. Entonces, lo primero, ¿quién mismo va a ser su ministro de Economía? ¿Cómo mismo va a tratar a usted a los multilaterales? Porque una cosa es en la palestra decir Fondo Monetario vaya hacia el diablo, como a la Argentina le Ujú. encanta, tiene esta Claro. relación amor-odio. Pero la Ujú. otra es cuando ya llega el pago y si usted no paga, cae en default. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Insisto, que se abren otra vez los mercados y cómo se va a cotizar el dólar blue. Entonces, ¿cómo vamos a parar esta sangría de esta hiperinflación que está teniendo la Argentina? Y para eso también entender cómo va a ser usted con el otro problema que en el Ecuador lamentablemente ya se desbordó, pero en la Argentina empieza a darse, que es la inseguridad. Y esto Ujú. por la pobreza y por también el otro problema que aquí lamentablemente estamos un poco adelantados, que es el narcotráfico. Entonces, separar lo urgente de lo inmediato, cuál va a ser tu agenda país. Y esta agenda país, te guste o no, porque este era otro de los temas que lo estabas mencionando, Ricardo, que pasa en el Ecuador, que pasó en España con Pedro Sánchez y que va a pasar ahora con Javier Milei en la Argentina. ¿Va o no van a haber pactos al interior? Yo no creo Claro. que hay que satanizarlos. El problema es cuando se habla del maletín por abajo, a Ya. escondidas.
temas claros por arriba. Ahora, si es que tú entraste pateando al tablero, cortando puentes y diciendo yo con los zurdos no me siento a conversar de nada y ellos terminan siendo la principal fuerza opositora, bueno, vamos a ver cómo te va. Y esto es un Ya, poco lo que se claro. le decía a Novoa, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo va a hacer? Pero ya pactó con el correísmo, entonces es la misma pendejada, ¿no? Perdón el francés. No, no, Y no, 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 entonces, no, no, es que tiene toda la razón, porque aparentemente estamos en un continente, o al menos en Ecuador, para no irme tan lejos, que casi que pactar con un espectro ideológico y distinto es casi que pactar con el diablo. La realidad es que esa es la política, ¿no? bueno, es que, Ricardo, tú no firmas la paz con tus amigos y hay que No, entender eso. no. Bueno, el problema, el tufo, el asco, es cuando se da por abajo, cuando son Ujú. estos pactos oscuros, cuando Ya. nadie lo entiende. Es La que democracia, la gente cree que siempre hay maletín por debajo, ¿no? La gente es mal y pensada. pero es que, a ver, piensa mal y acertarás muchas veces en Claro. nuestra historia patria y latinoamericana y mundial, tal vez, mucho de eso se ha dado. Entonces, si tú te fijas, oye, ¿cómo vamos a tener una gobernabilidad abierta, de claro, pero sobre la mesa, acuerdos muy abiertos? Yo te mencionaba España, España, vamos a ver, tiene un problema muy serio, porque ahora, a cambio de permanecer en el poder, el señor Pedro Sánchez pactó con los independentistas, necesitaba 7 votos y les dijo todo lo que ustedes dijeron de Cataluña independiente y todo lo que me quisieron quemar el país, bueno, están ustedes exculpados y eso va a tener un costo social muy fuerte, lo que está pasando en la Brutal, Argentina. brutal. Sí, sí, sí. Entonces, en la Argentina, tú partiste de un discurso de que se vayan todos fuera casta, zurdos y muchas malas palabras, y ahora llegar a decir que voy a tener alguna mínima gobernabilidad con ellos va a ser muy difícil. Pero bueno, Sí. en temas puntuales, y ese es el juego de la democracia. Entonces, en la democracia, yo creo que la Argentina tiene que poner primero la casa en regla, y la casa en regla es qué va a pasar con nuestra moneda. ¿Nos vamos o no nos vamos a dolarizar? Uno, Ujú. ¿quién va a ser mi ministro de Economía? Y dos, ¿cómo vamos a tener esta hoja de ruta? Porque, oiga, tengo 4 años, pero cómo vamos a terminar este año, porque si en este primer año no tenemos una agenda, yo te puedo adelantar, Ricardo, a que a comienzos del próximo año va a pasar lo que pasó en todos los países latinoamericanos que lo hemos estado comenzando, que del amor al odio, como bien lo mencionas, se pasa muy rápido. Esteban, dos cortitas para terminar. La primera, ¿el kirchnerismo perecerá lentamente o estará en la retaguardia listo para aparecer esperando el fracaso de algún neoliberal o de centro derecha o algo por el estilo? Yo le decía a un amigo argentino, ayúdame a entender qué es esto del kirchnerismo, qué es esto del peronismo, la verdad, porque Claro. pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha. Y él me dijo, no, el Sí. peronismo es Dios. Ok, me dijo, es lo que tú quieras que sea, porque ellos con tal de permanecer en el poder pueden ser lo que tú quieras. Entonces, a ver, ellos están apostando a que a Milei le vaya mal. Un poco, otra vez, lo que pasa en muchos países, aquí en el Ecuador, sin irnos muy lejos. Hay gente que le quiere que le vaya mal a Novoa, pero por supuesto, tenemos elecciones en el 2025, entonces yo quiero que te vaya mal para yo catapultarme en 2025. Un costo social, bueno, como decía Lord Farquhar, ¿no? Habrán muchos que mueran, pero será, este es algo que estoy dispuesto a aceptarlo, y eso es algo inaceptable. Por eso, oye, necesitamos mejores líderes que esto, ¿no? ¿Y qué quiero yo en la Argentina? Yo quiero en la Argentina por lo menos alguien que me pueda decir, primero, oye, y te tomo las palabras, la verdad de la milanesa, cuénteme cómo estamos, cuénteme la verdad. Ya no puedo más este espiral hiperinflacionario. ¿Vamos a lograr dolarizar, sí o no? Porque para dolarizar se necesitan dólares. La Argentina no los tiene en este momento. La Argentina en este momento necesita un pacto social porque tenemos que, por un lado, quieres reducirme impuestos, por el otro lado, quieres quitarme ministerios, pero por el otro lado, no me quieres dejar de dar las ayudas sociales. A ver, o es el uno o es el otro. Y Claro. para eso necesitas un acuerdo país que yo creo que, por ejemplo, Chile sí lo tuvo en lo económico, no en lo social. Fíjate como Chile, yo me atrevo a decir que es el único país del primer mundo en Latinoamérica en lo económico y cómo esas fracturas sociales le sigue pasando una factura todos los años. Sí, sí, sí. Eso te puedo adelantar y eso, insisto, no solo en la Argentina, en Latinoamérica como tal. Sí, Esteban, y para finalizar, que nos quedan 30 segundos, ¿se contagiará el movimiento liberal, libertario, Milei, derecha, liberal, conservador en lo cultural, digamos? ¿Habrá se podría decir, una resurrección de estas ideas en el continente y tendrá relevancia en las siguientes elecciones de cada país? ¿O Milei es simplemente un tema de Argentina y los otros países son otras cuestiones? La Argentina siempre ha querido ser un hegemón en la región. Yo creo que hay mucha gente que está con mucho miedo. El señor Maduro en este momento tiene que estar con mucho miedo. Todas las dictaduras como tal, Nicaragua, la propia isla de Cuba, que se quedan sin un aliado estratégico. Fíjate la troleada que le dio Bukele en el tweet a Petro, que Petro Ah, manda un discurso diciendo que cómo puede ser, que cómo ganó, y el otro le dijo, bueno, dígalo, pero sin llorar. ya, Entonces, yo
Yo creo que en Sí, sí, Latinoamérica sí. las fuerzas se están volviendo a posesionar ahí. Y la Argentina es uno de los países más grandes, es un continente y teniendo un líder así de fuerte, vamos a ver si es un líder, pero que es carismático, nadie lo puede dejar de negar. Ujú. Vamos a ver cómo hacer la relación con China, cómo va a hacer la relación con el Brasil y en Ajá. eso te puedo terminar de decir cuál va a ser esa hoja de ruta en torno a cuál va a ser la gobernabilidad dentro del concierto internacional aquí en Latinoamérica, los organismos internacionales, si es que van a tener algún efecto o si es que otra vez vamos a estar en estas etapas de inestabilidad. Todo está por darse y en Latinoamérica cualquier cosa menos aburridos. Vamos a ver los discursos finales de campaña tanto de Sergio Massa como de Javier Milei. Vamos a empezar con el de Sergio Massa y cuando terminemos el discurso de derrota de Massa y después el de victoria de Milei, vamos a repasar últimamente los números de la elección y por supuesto dar una cortita opinión mía sobre la victoria de León Javier Milei en la Argentina. Vamos a ver el discurso de derrota de Sergio Massa aquí en Radio Fuego 106.5 y en Mariela TV. Muy buenas noches. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico. El búnker de Milei realmente parecía un estadio, o sea, un poco más y la Bombonera, que de hecho Milei es hincha de Boca. Increíble lo que pasaba en los alrededores del búnker de Javier Milei, que me parece que fue en un hotel, no recuerdo el nombre del hotel en este momento, me disculparán, pero Milei estaba en este hotel junto con todos sus adeptos y con todos pues sus asesores políticos y todos sus compañeros de ideológicos, como se quiera llamar. Y en las afueras, pues como digo, pareció una fiesta. Me pareció impresionante lo que pasó ayer con Javier Milei. Vamos a ver parte de su discurso de victoria ayer, noche de domingo 19 de noviembre, cuando se dictaminó que él va a ser el próximo presidente de la Argentina del año 2023 al año 2027. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Viva la libertad, carajo, es el eslogan, el refrán de campaña que tanto ha usado Milei durante las últimas semanas, antes de la primera vuelta, en las elecciones del Paso. Y realmente es una frase muy linda, ¿no? Muy linda. Esperemos que sepa utilizarla a su favor y que la ponga en práctica, por supuesto, el señor
Javier Milei. Algo que quiero resaltar sobre todo lo que acaba de decir, que me parece muy adecuado. Él habló de que todo dentro de la ley, nada fuera de ella, importante, porque la gente, como digo, lo ve como una amenaza de la democracia hasta cierto punto. Muy esperanzador su discurso, hablando de que ahora se acaba la decadencia de la Argentina, se acaba el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, y también resalta, por supuesto, que Argentina pues volverá a ser potencia mundial a base de su modelo como principio. Vamos a ver si es que ese es el caso. Por supuesto, como digo, el discurso de Milei es un discurso muy esperanzador, por ende, como está la vara tan alta, las expectativas están tan altas, si llegase a cometer errores o si llegase a caer, la caída va a ser una caída tremenda, tremenda. Mi opinión final que quiero dejar sobre la victoria de Milei es que, por supuesto, yo, si fuese argentino, yo sin duda ayer votaba por Milei. Y lo dije en el programa anterior, y no me rectifico, sino que me ratifico. Yo creo que haber votado por Milei, yo creo que eso fue lo que hizo que tanta gente, que 15 millones de argentinos voten por Milei, y que casi todos los votos de la señora Bullrich se vayan a Milei. No por el apoyo ni por cualquier otra cosa, porque nosotros sabemos perfectamente que en nuestros países bananeros, en este tipo de elecciones, son muy apretadas, y el miedo es algo mucho más fuerte que la esperanza, en mi opinión, por más que suene maligno lo que quiero decir, pero el miedo es algo que te inmoviliza. La esperanza es pasajera, es transitoria, y la esperanza se adueña simplemente de nosotros en ciertas etapas de nuestra vida, cuando somos mayores, cuando tenemos pues más o menos experiencias, la esperanza se minimiza. Se podría decir que Massa tenía el sartén por el mango al implantar un miedo creciente en la figura de Javier Milei, viéndolo como una amenaza para la democracia, mientras que Massa decía que iba a ser un gobierno de unidad nacional y que las cosas se iban a mantener más o menos como estaban, y con la expectativa de mejorar, pero que no iba a poner el gobierno argentino de patas arriba. Y Massa pues le hizo muchísimo daño a Milei, diciéndole, bueno, tú vas a hacer que todo el sector público sea privado y vas a quitar los subsidios, y hizo campañas de miedo en Argentina diciendo que el ticket de colectivo y de bus iba a subir al doble, al triple, porque Milei iba a privatizar todo. Bueno, eso no ganó. ¿Y por qué yo creo que no ganó? Porque ganó la alegría. ¿Y a qué me refiero con la alegría? Yo no les voy a decir aquí, porque yo hago mi papel de periodista informante y también mi papel de analista y de perspectiva de joven de 22 años como soy yo. Y yo creo que Javier Milei promete mucho. Yo no sé si lo va a cumplir todo, ¿no? Pero me parece más que válido que ayer haya ganado Milei, porque Argentina lleva 20 años hundida en el kirchnerismo más absoluto, con un descanso del 2015 a 2019 de Mauricio Macri, que Mauricio Macri simplemente fue una especie de homónimo de lo que fue Guillermo Lasso en Ecuador. O sea, un presidente, y lo digo con todas las letras y con todas las palabras, un presidente que fracasó rotundamente, y lo digo con tilde, y a pesar de que no lleve tilde, fracaso rotundo, pero le pongo tilde y lo pongo en mayúsculas y en negrita, porque como digo, Macri y Lasso fueron dos fracasos para sus países. En este caso, Javier Milei tiene una idea liberal libertaria que yo creo que es muy complicada llevarla a cabo en América Latina, más que nada porque nosotros, los latinoamericanos, estamos muy acostumbrados, somos muy paternalistas y estamos muy acostumbrados a que el Estado tenga presencia. De hecho, incluso me atrevería a sospechar que esto ni siquiera es una cuestión de derecha o de izquierda. Yo creo que tanto las derechas como las izquierdas en América Latina están de acuerdo que, al menos en el continente y en la región, por los problemas principales sociológicos que tiene nuestra región, y la pobreza extrema y la indigencia, el Estado tiene que estar presente. Yo no sé qué va a hacer Milei para crear ese balance entre el libertarianismo de recortar Estado y mantener ese asistencialismo que necesita nuestra región para un crecimiento constante, ¿no? Será complicado, será arduo, pero esperemos que Milei lo pueda llevar a cabo. Y como digo, lo que más me emociona de esta elección
Insisto, yo hubiese votado por Milei. Lo que más me emociona de esta elección no es lo que pueda pasar mañana, eso ya lo juzgaremos con una mirada crítica y con una mirada objetiva, siendo fan, siendo un civil, siendo un periodista, siendo un analista, lo que sea. Eso ya lo juzgaremos el día de mañana, pero yo creo que ayer ganó la esperanza sobre el miedo. Y el miedo es lo que quiso implementar Massa. Y la esperanza, por más que sea inocente, es lo que quiso implementar Milei, que es el pensamiento de ellos ya están en el poder y te tienen como te tienen. Nosotros no hemos estado en el poder y tal vez fracasamos, pero al menos lo intentamos. Y ese intentar, que es tener una esperanza frente a las posibilidades que tiene la sociedad, ayer goleó a Massa y ayer goleó al status quo. Y eso es lo que más me emociona y más me esperanza en la Argentina, que el miedo, ya el temor y lo que digan los medios de comunicación en contra de X o Y candidato no se imponga ante la voluntad popular y ante votar por un futuro tal vez no mejor, pero diferente. Y eso es lo que ayer se impuso en la Argentina, como digo, con gran cantidad de votos a favor de Javier Milei. 15 millones de votos, casi 14.500.000 sacó Javier Milei, es el candidato más votado en la historia de Argentina, O sea, ayer no solamente ganó Milei, sino que se consolidó como el candidato más votado en la historia de Argentina, y el pobre Massa se quedó en 11 millones y pico. Vamos a ver qué pasa en la Argentina. Gracias a todos por estar al otro lado aquí en Análisis en Política. Ha sido un placer, por supuesto. Si no vieron la entrevista completa, pueden ir a www.marielatv.com a ver la entrevista completa con Esteban Santos y mis opiniones finales, y por supuesto también, si es que quieren ver ya la entrevista resumida y el análisis y mi opinión resumida, pueden ir en unas horitas a YouTube, donde, como ustedes saben, se suben nuestras entrevistas ya condensadas, los mejores highlights de las entrevistas y de los análisis que hacemos aquí. Gracias a todos. Esperemos lo mejor para la Argentina. Esperemos lo mejor para la Argentina. Que Dios bendiga a la Argentina y que Dios ilumine a Javier Milei para que pueda sacar a los argentinos de esta inmundicia en la cual el kirchnerismo los ha hundido de manera catastrófica. Veremos si Milei es solución o problema. El futuro lo dirá, pero por ahora toca celebrar porque, como digo, unas ideas que antes de aplicarlas, veremos cómo se aplican, unas ideas de libertad, de prosperidad y de futuro mejor y de esperanza se han impuesto ante las ideas de los mismos de siempre. Esperemos se puedan aplicar de manera correcta. Gracias. Que tengan buen inicio de semana. Chao, chao. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.